El punto de no retorno no aparece como una decisión aislada, ni como un evento claramente identificable. Es un proceso, un momento extendido en el tiempo en el que las alternativas dejan de ser funcionales. Y la guerra comienza a imponerse como la única salida coherente dentro del sistema creado por decisiones anteriores. Cuando se alcanza este punto, evitar el conflicto ya no depende de la voluntad, sino de desmontar estructuras que nadie está dispuesto a tocar. A diferencia del primer error irreversible, el punto de no retorno no nace de una mala decisión puntual, sino de la acumulación de decisiones que se refuerzan entre sí. Cada una parece lógica dentro de su contexto inmediato, pero juntas eliminan cualquier margen real de corrección. Lo que antes era una crisis manejable se transforma en una trayectoria fija. En esta fase, los actores ya no evalúan escenarios alternativos. La pregunta deja de ser ¿qué pasaría si evitamos la guerra? Y pasa a ser ¿qué pasará cuando comience? Este cambio es sutil, pero definitivo. La planificación sustituye a la prevención. Los recursos se asignan, las prioridades se ajustan y el lenguaje se endurece. La guerra todavía no es un hecho, pero ya es la referencia central de todas las decisiones relevantes. Uno de los rasgos más claros del punto de no retorno es la pérdida de valor de la diplomacia, no porque deje de existir formalmente, sino porque ya no tiene capacidad de modificar el rumbo. Las conversaciones continúan, pero se vuelven rituales. Los acuerdos se discuten sin expectativa real de implementación. Las advertencias se escuchan, pero no alteran el curso de acción. La diplomacia queda reducida a un instrumento para ganar tiempo o construir legitimidad, no para evitar el conflicto. Al mismo tiempo, el costo de retroceder supera al costo de avanzar. Reconocer errores en este punto implicaría desautorizar decisiones previas, debilitar liderazgos y fracturar alianzas. Detener el proceso ya no se percibe como una corrección responsable, sino como una amenaza al orden interno. Avanzar hacia la guerra, aun con todos sus riesgos, parece más estable que intentar desmontar lo ya construido. Este fenómeno se ve reforzado por la lógica de coherencia. Los sistemas políticos tienden a proteger la consistencia de sus decisiones. Admitir que el camino seguido conduce al desastre no solo implica cambiar de rumbo, sino aceptar que todo el trayecto anterior fue un error. En escenarios de alta tensión, esa admisión es vista como inaceptable. Así, el sistema elige avanzar, no porque sea la mejor opción, sino porque es la única que preserva la apariencia de control. Para la población, el punto de no retorno suele pasar inadvertido. No hay anuncios oficiales ni señales claras de ruptura. La vida cotidiana continúa, pero el trasfondo cambia. Las narrativas públicas comienzan a preparar el terreno. Se habla de inevitabilidad, de responsabilidad, de amenazas externas. No se busca entusiasmo, sino resignación. La sociedad es llevada gradualmente a aceptar que el conflicto ya no puede evitarse. Desde una perspectiva histórica, este es uno de los momentos más críticos y menos visibles de una guerra. No hay combates que analizar ni declaraciones que citar. Sin embargo, es aquí donde la paz se pierde de forma definitiva. El punto de no retorno no marca el inicio de la guerra, pero sí el final de cualquier posibilidad real de detenerla. El día 4 de esta serie se centra en ese umbral silencioso, en el instante en que todas las decisiones comienzan a apuntar en una sola dirección. A partir de aquí, la guerra ya no necesita provocaciones ni errores adicionales. El sistema, por sí solo, se encarga de empujarla hacia adelante. Una vez cruzado el punto de no retorno, el sistema comienza a funcionar con una lógica cerrada. Las decisiones ya no se evalúan por su capacidad de cambiar el rumbo, sino por su coherencia con lo que ya está en marcha. La guerra todavía no es oficial, pero todo se comporta como si lo fuera. Cada institución, cada actor clave, se adapta a una realidad que ya no admite marcha atrás. En esta fase, el peso de la inercia es determinante. Las estructuras creadas para gestionar la crisis se vuelven permanentes. Los comités de emergencia, los protocolos especiales y las medidas excepcionales dejan de ser temporales. El conflicto, aunque aún no visible, empieza a normalizarse como el nuevo marco operativo. La excepcionalidad se convierte en rutina. Los informes estratégicos ya no plantean escenarios de desescalada. En su lugar, se enfocan en minimizar daños, asegurar posiciones y anticipar movimientos del adversario. La pregunta central deja de ser cómo evitar la guerra y pasa a ser cómo atravesarla con el menor costo posible. Este cambio de enfoque consolida el punto de no retorno, porque elimina la posibilidad de replantear el objetivo principal. En el plano diplomático, las señales de agotamiento son evidentes. Los encuentros se reducen, los comunicados se vuelven repetitivos y las propuestas carecen de contenido real. Los canales que antes servían para construir confianza ahora solo cumplen una función formal. La diplomacia sobrevive, pero vaciada de su propósito original. Ya no es un medio para evitar el conflicto, sino una herramienta para justificarlo ante terceros. El liderazgo político, por su parte, queda atrapado en una lógica de supervivencia interna.
mantener la cohesión se vuelve prioritario. Cualquier intento de cuestionar el rumbo es percibido como una amenaza al orden establecido. No es necesario imponer silencio de manera explícita. Basta con reforzar la narrativa de inevitabilidad. Si la guerra es presentada como algo que no puede evitarse, entonces oponerse a ella se interpreta como ingenuidad o irresponsabilidad. Este clima tiene un efecto directo sobre la toma de decisiones. Las opciones que implican riesgo inmediato son descartadas, incluso si podrían evitar un daño mayor a largo plazo. En cambio, se privilegian aquellas que garantizan estabilidad momentánea, aunque profundicen el conflicto. El sistema elige lo que parece más seguro en el corto plazo, aun cuando eso acerque a un desenlace mucho más costoso. A nivel social, el punto de no retorno se manifiesta en cambios sutiles pero constantes. El lenguaje se endurece, las expectativas se ajustan y la idea de la guerra comienza a integrarse en la vida cotidiana. No se promueve el entusiasmo, pero sí la aceptación. La población es preparada para convivir con la idea de un conflicto que ya no puede evitarse aunque todavía no haya comenzado. Históricamente, este periodo suele ser malinterpretado. Desde fuera puede parecer una etapa de calma o estancamiento. En realidad, es el momento en que el conflicto se consolida de manera irreversible. No hay avances visibles hacia la guerra, pero tampoco existe ningún mecanismo real para detenerla. Todo se encuentra suspendido en una tensión que solo puede resolverse de una forma. Este es el núcleo del punto de no retorno, no un instante dramático, sino una fase prolongada en la que la guerra se vuelve la única salida funcional dentro del sistema creado. A partir de aquí, el conflicto ya no necesita justificaciones adicionales, solo espera el momento de hacerse visible. En la fase final del punto de no retorno, el conflicto deja de depender de decisiones conscientes. El sistema ya ha sido configurado para avanzar sin necesidad de nuevas órdenes explícitas. Las estructuras políticas, militares y narrativas funcionan de forma automática, reforzándose entre sí. La guerra todavía puede no haber comenzado formalmente, pero su lógica gobierna cada movimiento relevante. En este punto, incluso los actores que originalmente buscaban evitar el conflicto quedan atrapados. Las decisiones pasadas han reducido tanto el margen de maniobra que cualquier intento de frenar el proceso parece más peligroso que continuar. Detenerse implicaría romper compromisos, desorganizar estructuras internas y admitir que todo el camino recorrido fue un error. Avanzar, en cambio, ofrece una continuidad que el sistema necesita para mantenerse estable. La narrativa pública se consolida definitivamente. Ya no se habla de alternativas ni de soluciones posibles. El lenguaje se centra en la responsabilidad, la preparación y la inevitabilidad. No se busca convencer a la población de que la guerra es justa, sino de que es ineludible. Esta aceptación pasiva es suficiente para sostener el rumbo. La ausencia de oposición visible se interpreta como consenso, aunque no lo sea. A nivel estratégico, los últimos frenos desaparecen. Los planes se activan en secuencia, los cronogramas se cumplen y los recursos se movilizan sin debate. Cada paso siguiente se justifica por el anterior. La guerra se vuelve un proceso administrativo tanto como militar. Ya no requiere entusiasmo ni urgencia, solo continuidad. Cuando finalmente ocurre el primer enfrentamiento abierto, suele percibirse como el inicio de la guerra. Sin embargo, desde una perspectiva estructural, ese momento llega tarde. El conflicto ya estaba decidido mucho antes. El punto de no retorno no se cruza cuando se dispara el primer tiro, sino cuando el sistema deja de permitir cualquier desenlace distinto. Con el paso del tiempo, los análisis históricos tienden a buscar un instante exacto que marque ese punto, pero rara vez existe un solo momento identificable. El punto de no retorno es una acumulación, una suma de decisiones, silencios y adaptaciones que, juntas, eliminan todas las salidas posibles. La guerra no irrumpe de forma repentina. Se impone de manera progresiva hasta que resulta imposible distinguir cuándo pudo haberse evitado. El cierre del día 4 se sitúa precisamente ahí, no en el campo de batalla ni en la declaración formal de guerra, sino en ese umbral invisible donde la paz deja de ser una opción operativa. A partir de ese punto, el conflicto ya no necesita justificación ni impulso adicional. El sistema, tal como fue construido, solo puede avanzar en una dirección. Entender este momento no sirve para señalar culpables individuales, sino para comprender cómo se construye la inevitabilidad. Las guerras que ya no se podían evitar no comienzan por un acto de agresión aislado, sino por la pérdida gradual de todas las alternativas. Y cuando ese proceso se completa, la guerra deja de ser una elección y se convierte en la única consecuencia posible.